En este vídeo vamos a resolver el parcial de abril de 2024 de la empresa Soyzen. Se trata de una empresa que ofrece servicios de meditación y relajación y, como siempre, nos dan la información desglosada en distintos apartados. Entonces, nos empiezan indicando que, en cuanto a materiales, cada sesión lleva incluida una infusión y por un lado está el precio de la bolsita de té y por otro lado está la taza, que se va a quedar el cliente. La bolsita de té se tirará, porque una vez que está gastada ya no tiene uso. La pregunta más común es, o la primera pregunta que debería veniros a la cabeza es, vale, ¿cuántas bolsitas de té y cuántas tazas? Porque si me dan el precio unitario, necesito saber cuántas bolsitas han utilizado y cuántas tazas han utilizado. Bueno, si le dan una a cada cliente, pues por el número de clientes. ¿Dónde tenemos el número de clientes? En producción y venta. Nos dicen que han llevado a cabo 5.000 sesiones, siempre bajo pedido. Bueno, pues entonces van a ser 5.000 bolsitas de té y 5.000 tazas. Y nos dicen que quedan por pagar 50 tazas todavía. Vamos a ir trasladando esta información a nuestra tabla de pago, gasto y coste. Vamos a multiplicar 5.000 por 0,2, que es el precio de la bolsita de té. Esto es un coste para la empresa. Esto es necesario para prestar el servicio, ¿de acuerdo? Es un gasto porque está asociado al departamento productivo y es un pago porque la empresa tiene que pagar estas bolsitas de té a su proveedor de té, ¿de acuerdo? Y por otro lado, las tazas. Van a ser 5.000 tazas a un precio de 4 euros la taza. Y este va a ser mi coste y mi gasto porque esto es necesario para producir, pertenece al departamento productivo. Lo que pasa es que en el pago vamos a tener que restar 50 tazas al precio de 4, ¿vale? Porque estas todavía no las hemos pagado. Hemos pagado el resto de tazas, pero estas a nuestro proveedor de tazas todavía no se las hemos abonado, ¿de acuerdo? Vale, continuamos con los salarios de los trabajadores. Son 5 personas que cobran 1.000 euros al mes con 14 pagas prorrateadas. Eso quiere decir que son 5 personas por 1.000 euros por 12 pagas. Este va a ser el coste porque es necesario para producir, es el gasto porque pertenece al departamento productivo y es el pago porque a los trabajadores, salvo que diga lo contrario, siempre se les ha pagado, ¿vale? En cuanto al gerente dueño de la empresa, ¿vale? Es una persona que cobra 1.200 euros al mes en 14 pagas no prorrateadas. O sea que este sí va a tener 14 pagas. 1 por 1.200 por 14. Y esto de nuevo es coste, es gasto y es pago. Vamos ahora con las amortizaciones. Pues hay unas esterillas, unos cojines, unas mantas, ¿vale? Donde se sientan los clientes para disfrutar de su meditación y dice que se amortizan en 5 años. Y luego hay unos elementos de sonido, ¿vale? Pues porque tendrán unos altavoces o porque tendrán unos cuencos de estos con los que se hacen sonidos y nos dice que esos se van a amortizar en 10 años. Bueno, como cada cosa se amortiza en momentos distintos, una cosa es en 5 años, otra cosa es en 10, ¿vale? Vamos a hacer dos bases amortizables y vamos a calcular las amortizaciones por separado, aunque luego las vamos a sumar para llevarlas a la tabla. Pero para no hacernos mucho lío lo vamos a hacer por separado. Por un lado las esterillas, los cojines y las mantas, por otro lado los elementos de sonido. Entonces, por un lado las mantas, por otro lado el sonido. Bueno, base amortizable de las mantas, 8.000 euros. Que primero tengo las variables, perdón. Ahora, 8.000 euros. Son 8.000 euros. Nos dice que la empresa lo va a amortizar en 5 años. Se amortizan en 5 años. Pues esta es la amortización de la empresa. Pues dividimos entre 5. Pero Hacienda solo permite una amortización del 10%. Bueno, pues entonces dividimos la base amortizable entre 10 o multiplicamos por el 10%. Es lo mismo, ¿vale? Con esto podemos calcular la amortización superior a la legal. Simplemente restamos la amortización legal menos la superior a la legal. Esto, las mantas. Vamos a hacer ahora el tema del sonido. La base amortizable, 1.140. Nos dice que en 10 años, pues dividimos entre 10. La amortización legal, un 10%, pues multiplicamos por el 10%. Y en este caso la amortización superior a la legal va a salir 0 porque es la resta de las dos anteriores. Vale. Ahora vamos a sumar la amortización legal de las mantas más la del sonido y la amortización superior a la legal de las mantas más la del sonido. Y es lo que vamos a poner en nuestra tabla. Entonces sumamos 800 más 114 y esto es lo que vamos a llevar como coste y como gasto a la amortización legal, a la línea de amortización legal.
Fíjate que están marcadas en rojo las casillas del pago de las amortizaciones. Acuérdate que la amortización nunca es un pago y que este es un error que si cometes en el examen invalida completamente la tabla, ¿vale? Porque se considera un error de concepto muy grave. Vale. Ahora la amortización superior a la legal. De nuevo tenemos 800 por parte de las mantas y 0 por parte del sonido. Así es que la amortización superior a la legal, 800. Esta es una amortización calculatoria, eso quiere decir que únicamente es coste. Continuamos con el enunciado. Nos dicen que los gastos de marketing son de 2.000 euros anuales y que la caseta para guardar el material cuesta 300 euros mensuales. Vale. Cuidado porque aquí nos están dando dos informaciones, por un lado el marketing y por otro lado el alquiler de la caseta, y además están organizadas de manera distinta. Nos dan el marketing anual y nos dan la información de la caseta mensual, pero nuestra tabla es anual, o sea que cuidado con esa cifra. Primero, marketing. Lo que se promociona son los productos que vende la empresa, por lo tanto está asociado a la producción, es un coste, pertenece al departamento de marketing y no dice nada, consideramos que está pagado. Respecto al alquiler, 300 euros mensuales, 12 meses tiene un año, pues 300 por 12, 3.600. Como es para guardar los materiales con los que se presta el servicio, pues esto está asociado a la producción, o sea que es un coste, es un gasto, es un pago, ¿vale? Vale, vamos a ver ahora el préstamo. Ha solicitado un préstamo de 6.000 euros al 5%, que se va a devolver en 3 años el mismo importe cada año. Bueno, pues yo me voy apuntando aquí, Yo me voy apuntando aquí en mi tablita del préstamo, que son 6.000 euros, va a pagar el 5%, pues 5% de 6.000 euros, 300, y se devuelve el mismo importe cada año, pues 6.000 euros entre 3 años, 2.000 euros al año, 2.000. ¿Cuál es el préstamo pendiente? 6.000 que tenía al principio de año menos 2.000, 4.000. Y este préstamo pendiente es el préstamo vivo al inicio del año 2. Ahora, los intereses, ¿el 5% de qué? Pues de los 4.000, que es el préstamo vivo en el año 2. ¿Cuánto voy a devolver? Lo mismo cada año, 2.000. ¿Cuánto me queda a final de año? Pues 4.000 que tenía al principio menos 2.000 que acabo de devolver, 2.000. Y este préstamo pendiente al final del año 2 es el préstamo vivo al inicio del año 3. Los intereses, 2.000 euros al 5%, 100. ¿Cuánto devuelvo? Otros 2.000, lo mismo cada año. ¿Cuánto me queda pendiente? 2.000 que estaban vivos al principio, menos 2.000 que acabo de devolver, 0. Ya he terminado con mi préstamo. Voy a trasladar ahora esta información a la tabla. He recibido un préstamo de 6.000, pues voy a apuntar un cobro de 6.000. Y hemos quedado que voy a devolver 2.000. Si te fijas, he marcado en amarillo la línea que vamos a utilizar para la tabla de pago, gasto y coste. Solamente vamos a usar esta línea. Entonces, ponemos como pago 2.000, que es la devolución de este año. Vamos ahora por los intereses financieros, 300. 300 que van a ser coste, gasto y pago. Y con esto habríamos terminado el préstamo. Nos dice además que ha recibido una subvención de capital de 5.000 euros. Pues me apunto la subvención por 5.000. Y que tiene una aportación de los dueños de 20.000 euros para crear la empresa con un coste estimado del 3%. Bueno, pues este es el coste del capital propio. 20.000 euros por el 3%, 600. Este es el otro coste calculatorio, por lo tanto solamente es coste, no hacemos nada más. Y ya hemos llegado a la producción y ventas. Entonces, vamos a apuntar las sesiones, ¿vale? Las sesiones sería el número de unidades producidas y como esto es un servicio, sería también el número de unidades vendidas, ¿vale? Vamos a calcular ahora nuestro precio de coste, nuestro precio de venta, los ingresos, etc. Para ello, lo primero es sumar la columna de costes, que acabo de hacerlo, ¿de acuerdo? Y vamos a dividir, para calcular el precio de coste, vamos a dividir la suma de toda la columna de costes entre el número de unidades producidas. O sea que el precio de coste de cada sesión es de 21,20. Pero este no es el precio al que vamos a vender a los clientes. Dice que el precio se calcula con un margen del 30% sobre coste. O sea que el precio de venta va a ser 21,20 más el 30% de 21,20. ¿Vale? Con esto puedo calcular mis ingresos por ventas. Voy a multiplicar el precio de venta por el número de unidades vendidas y lo voy a llevar a la tabla, ingresos por ventas.
Una vez que tengo esto, puedo calcular el cobro por ventas. Nos dice que es del 95%. Vale, pues hago el 95% de los ingresos por ventas. Y únicamente me faltaría, perdón, y lo llevo a la tabla, ¿vale? Los cobros por ventas, en la línea de ventas, columna de cobros. Y únicamente me faltaría la producción. La producción son los ingresos por ventas más el almacén. En el caso de esta empresa, como es un servicio, no puede haber nada en el almacén. Entonces, la producción va a ser exactamente igual que los ingresos por ventas y lo colocamos en producto, producción. Con esto he terminado de calcular todo lo que necesitaba para los resultados empresariales. Voy a sumar todas las columnas, la de producto, la de gasto, la de ingreso, la de pago y la de cobro, y calculo mis resultados. Tengo mi resultado monetario, que serían los cobros menos los pagos, mi resultado económico, ingresos menos gastos, y mi resultado interno, producto menos coste. ¿Qué puedo decir de esta empresa? Que está todo bien. El resultado interno me dice cómo va el área de producción. Esto es positivo, todo bien. El resultado económico me dice si tiene beneficio positivo o si tiene pérdidas. Tiene beneficio positivo y como es casi igual al resultado interno, quiere decir que su beneficio viene de la producción, que es lo que tiene que ser, ¿vale? Y el resultado monetario me dice qué tal está haciendo la gestión de cobros y de pagos, qué tal hace la gestión monetaria, ¿vale? En principio el resultado es positivo, o sea que la empresa tiene dinero para pagar sus deudas y está haciendo una gestión adecuada. Por lo tanto, todo está en orden. Vamos a continuar con el resto del ejercicio, ¿vale? Aquí teníamos todo para hacer lo de la tabla. Nos piden ahora que calculemos la productividad de la hora neta. Yo voy a hacer la de la hora bruta y la de la hora neta, las dos, ¿vale? Pero nos dicen que el total de días laborables es de 320 y que los trabajadores tienen una hora de descanso diaria. Vale. Primera pregunta, ¿cuánta gente, cuántos trabajadores vamos a tener en cuenta? Porque hay 5 instructores y un gerente. El gerente es un jefe, o sea que a él no le tenemos en cuenta, ¿vale? Y nos dicen que trabaja 8 horas al día, los instructores trabajan 8 horas al día y tienen 30 días de vacaciones. Vale. Calculo entonces, las horas brutas. Las horas brutas son 5 personas que trabajan 8 horas al día y me han dicho aquí que son 320 días laborables. Pues multiplico por 320. ¿Cuáles serían las horas netas? Las horas netas serían 5 personas que tienen una hora de descanso, o sea, 7 horas al día y 30 días de vacaciones, o sea, 320 menos 30. ¿Vale? Ahora ya tenemos las horas brutas y las horas netas. Y con esto hacemos la productividad. Acuérdate que calcular las horas brutas y las horas netas no es calcular la productividad, que hay otro paso más. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que dividir el número de unidades producidas entre las horas brutas y el número de unidades producidas entre las horas netas, ¿vale? Y aquí estoy viendo que tengo un error porque pone 15.000 y tienen que ser 5.000. Voy a corregirlo un segundito y vuelvo. Vale, pues ya he corregido el error y continuamos. Nos piden ahora que calculemos el punto muerto. Nos dicen que todos los costes son variables excepto la amortización y las nóminas. Entonces, vamos a calcular cuáles son los costes fijos. Me voy aquí a mi tabla y cojo todos los que son costes fijos, es decir, las amortizaciones y las nóminas. Entonces tengo los salarios de los trabajadores y del dueño y la amortización legal y la superior a la legal. Esos son mis costes fijos. Todo lo demás, ¿vale? Los 106.000 menos este importe van a ser mis costes variables. Pues calculo los 106.000 menos mis costes fijos, costes variables. Pero yo no necesito el coste variable total, yo necesito el coste variable unitario. Por lo tanto, voy a dividir entre las 5.000 unidades que se habían producido. Y ahora con esto calculo el punto muerto. Costes fijos entre los costes variables, el precio de venta menos los costes variables unitarios. El precio de venta lo había calculado antes, es este que había hecho aquí, ¿vale? Pues ya está, dejo la fórmula. Vamos a hacer ahora las rentabilidades. He calculado una de bonus, ¿vale? La rentabilidad del accionista. Me piden la ROE y la ROA y me dicen que los impuestos son del 25%. Bueno, primero voy a poner las variables para la ROE. Necesito el resultado económico, los impuestos, el patrimonio neto y el patrimonio neto ajustado. El resultado económico lo acababa de calcular. Lo tengo aquí en mi tabla. ¿Vale? Ahí está.
Ahora, los impuestos me dicen que son del 25%, pues el 25% de este resultado económico. Patrimonio neto, eso está aquí. Donde me dan este pequeño extracto del balance, aquí está mi patrimonio neto. Pone total patrimonio neto 30.000. Perfecto. Pues esto es lo que voy a poner yo aquí. Ahora, ¿qué tengo que hacer para ajustar el patrimonio neto? ¿De qué manera se ajusta el patrimonio neto? El patrimonio neto se ajusta restando las subvenciones de capital. Y nosotros teníamos una subvención de capital de 5.000 euros. La tienes aquí en el enunciado y la tienes aquí también en la tabla. ¿Vale? Ya tenemos todas las variables necesarias para calcular la ROE. Pues vamos a ello. Resultado económico menos impuestos dividido entre patrimonio neto ajustado. Vale. Continuamos con la ROA. Lo primero que voy a apuntar, todas las variables, igual que antes. Necesito el resultado económico, los impuestos, los intereses, la inversión total y la inversión neta. Vale. Resultado económico ya lo tengo, los impuestos acabo de calcularlos. Los intereses. Los intereses son los que tengo en mi tabla. Aquí, los que he puesto aquí de intereses financieros, estos son 300. Vale. Y ahora necesito la inversión total y la inversión neta. Me dicen que el total activo son 45.000 y el total pasivo 15.000. Cuando tienes dos cifras y no tienes dudas, no tienes claro cuál es la cifra que tienes que utilizar, ¿vale? Porque no sabes si el total activo es el total total o el total de los pasivos es el total total o no del todo. Bueno, coges la más grande. En este caso, la más grande es el total activo, 45.000. ¿Qué pasa entonces con el total pasivos? Pues que el pasivo total está formado por dos partes, el patrimonio neto y los pasivos. Entonces, si sumamos 30.000 y 15.000 nos da los 45.000, pero aquí aparece desagregado para que podamos hacer la ROE, ¿vale? Entonces, vamos a apuntar aquí la inversión total, 45.000. ¿Y cómo calculamos la inversión neta? Pues como la inversión total menos los proveedores, 3.000, que viene aquí indicado, 3.000, ¿vale? Con esto hacemos la ROA, resultado económico menos impuestos más intereses dividido entre la inversión neta. Y voy a hacer de bonus la rentabilidad del accionista, ¿vale? Estas serían las variables que necesito, el resultado económico, los impuestos, que ya los he calculado antes, beneficio neto, resultado económico menos impuestos. Y necesitaría saber cuál es el dividendo que se va a entregar a las acciones. En este caso he elegido poner un 25%. Esto no está en el enunciado, es un dato que añado yo ahora para poder hacerlo, ¿vale? Para que veáis cómo se hace. ¿Coincide con los impuestos? Sí. ¿Es el de los impuestos? No, es un 25%, pero no este que pone aquí de impuestos, ¿vale? Tendría que haber una línea que dijera, la empresa reparte un dividendo de tanto por ciento. Vale. Ahora necesito el dividendo unitario. Para eso tengo que dividir entre el número de acciones, que sí que estaban aquí en el enunciado. Me decía que la empresa la integran 5.000 acciones. Bueno, pues divido el dividendo total entre el dividendo unitario. Y me tienen que dar también el precio de la acción o tengo que calcular yo el precio de la acción, ¿vale? En este caso, el precio de la acción sería 9 euros, que es un dato que añado yo, ¿vale? Tampoco está en el enunciado. Vale. Calculamos ahora la rentabilidad del accionista. Tenemos que dividir el dividendo unitario entre el precio de la acción. Pues dividimos dividendo unitario entre precio de la acción y con eso tenemos la rentabilidad del accionista. Vale. Continuamos, que ya queda muy poquito. Me piden el periodo medio de cobro. Uy, y yo he hecho el de pago. Un segundito, no, es que he puesto el de pago, pero vamos a calcular el de cobro. Un segundito que lo arreglo. Ya está. Para calcular el periodo medio de cobro, tengo que plantearme qué variables necesito. Yo a quién cobro cosas, a mis clientes, ¿no? Entonces necesito poner los cobros, necesito poner las ventas, que es el dinero que les tengo que cobrar, y el importe de clientes. Las ventas es el ingreso por ventas. Así es que me voy a mi tabla y recupero lo que yo había puesto en ingreso por ventas. ¿De dónde saco la cifra de clientes? La teníamos aquí, ¿vale? Aquí aparece. Los clientes son 2.000. Vale, pues apuntamos que los clientes son 2.000. Con esto calculo la rotación, divido las ventas entre los clientes y calculo la rotación. Pero recuerda que para poder calcular el periodo medio de cobro
necesito dividir entre el número de días, o sea, necesito saber o que me digan si son 360 o 365. Si no te dice nada, cualquiera de las dos cifras está bien. Bueno, pues ahora dividimos 360 entre 68,9 y me sale 5,22. Es decir, que la empresa cobra cada 6 días, más o menos una vez a la semana, ¿vale? Y quedaría únicamente el último ejercicio, que sería el de la parte de selección de inversiones. Hay que calcular un BAN y nos dan la información. Lo primero que voy a hacer, ahí hay una serie de variables, lo primero que voy a hacer es calcular la base amortizable y la amortización, ¿vale? Y así ya voy a ir más rápido con la tabla. Entonces, la base amortizable me dice que el valor total de la inversión son 50.000 euros, que tiene unos terrenos de 3.500 que están incluidos y un valor residual de 1.500 y que suponga una amortización del 10%. Bueno, pues calculo mi base amortizable, que van a ser 50.000 menos 3.500 menos 1.500, ¿vale? Valor total menos terrenos menos valor residual, y para la amortización tengo que multiplicar simplemente por el 10%. Es cierto que aquí hay un préstamo también, ¿vale? De 6.000 euros, pero fíjate que es el mismo préstamo que ya has calculado antes. 6.000 euros al 5% que se va a devolver en 3 años. Por lo tanto, ya tengo arriba mi tabla del préstamo, no tengo que hacer nada de los intereses. Vale. Vamos a calcular ahora el desembolso inicial. El desembolso inicial era el valor de la inversión menos las subvenciones menos los préstamos. Así es que hacemos 50.000, ¿vale? Que sería el valor total de la inversión, menos 6.000 euros del préstamo, menos 20.000 euros de la subvención. Y este desembolso inicial se pone en el año 0 y aquí ya no se hace nada más con esta columna, ¿vale? Se baja directamente abajo con signo negativo. Este es el cash flow del año 0. Vale. Voy a apuntar en mi tabla también el valor residual. Acabamos de decir que era de 1.500. Te recuerdo que el valor residual se coloca única y exclusivamente en el último año. Bien. Vamos ahora con los ingresos. Me dice que son 12.000 anuales. Pues 12.000 todos los años. Y los gastos, 6.000. Pues 6.000 de gastos todos los años. Los intereses los tenía arriba en esta tabla del préstamo que he calculado. 300 el año 1, 200 el año 2, 100 en el año 3. Pues apunto 300, 200 y 100. La amortización, acabo de calcularla, 4.500. Con esto calculo el resultado económico. Ingresos menos gastos menos intereses menos amortización. Cada uno de los años. Los impuestos, dice aquí que son del 25%. Pues el 25% de este resultado económico que acabamos de calcular. Hacemos resultado económico menos impuestos y con esto tenemos el beneficio neto. Vale. La amortización de nuevo, la misma que he puesto antes, 4.500 cada año. Y la devolución del préstamo, lo teníamos en la tabla de arriba, 2.000 euros al año. Vale, ya puedo calcular mi cash flow. Beneficio neto más amortización menos devolución del préstamo. Esto los años 1 y 2. El año 3, eso mismo, pero con un pequeño añadido. ¿Cuál? Que hay que sumarle también el valor residual. Entonces, el último año es beneficio neto más amortización menos devolución del préstamo más valor residual. ¿Vale? Y me piden que calcule el BAN. Bueno, pues en este caso he utilizado la fórmula. Recuerda que para hacer el BAN no vas a utilizar el tipo de interés del 5%, que es el del préstamo, sino que tienes que utilizar este tipo de interés de mercado del 8%, ¿vale? Ves ahí en la fórmula que he usado el 8%. Y como el BAN sale negativo, quiere decir que esta inversión no es interesante y por lo tanto no se recomienda a la empresa llevarla a cabo. Y con esto queda terminado el parcial. Espero que este vídeo te ayude y no nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el día del examen. Mucha suerte.